Bueno, entonces hoy vamos a ver la columna, los detalles importantes de la columna como continente óseo. La próxima semana vamos a ver el cráneo. Entonces, el continente óseo, que es el que va a estar protegiendo, va a estar albergando y protegiendo al sistema nervioso central, lo podemos estudiar en dos grandes componentes. Por un lado, la columna que protege a la médula y el cráneo que protege al encéfalo. La columna resulta de la superposición de varios huesos cortos llamados vértebras. A su vez presenta varios segmentos. Un segmento cervical a nivel del cuello formado por 7 vértebras. Un segmento torácico, la más larga, formado por 12 vértebras torácicas. Un segmento lumbar a nivel del abdomen formado por 5 vértebras lumbares. El sacro, que resulta de la fusión de 5 vértebras sacras, y el coxis, que resulta de la fusión a su vez de 4 o 5 vértebras también coxales, pero estas vértebras son lo que sería se continúa en los animales como los huesos de la cola. Esto es un resabio de nuestra cola. Nosotros en algún momento llegamos a tener cola, fuimos animales con colas. Entonces, las vértebras tienen algunas características generales y algunas características específicas en cada región. Cada región, entonces, tiene características especiales. Cuando vamos a hablar de vértebras, nosotros vamos a nombrarlos como C1, C2, C3. Eso significa cervical 1, cervical 2. Si les digo C3, C4, es cervical 3, cervical 4. Si le digo L1, L2, el lumbar 1, el lumbar 2. Entonces las vértebras se van a denominar con estas letras. Y si yo digo, por ejemplo, T8, estoy diciendo vértebra torácica 8. A partir de ahora, entonces vamos a manejar esa nomenclatura. Entonces nosotros lo que vamos a ver entonces son algunas características, sobre todo, de lo que conocemos como el arco vertebral. ¿Qué es el arco vertebral? Y es esta porción formado por la cara posterior del cuerpo, ¿sí? Los pedículos y las láminas. Es este agujero que en conjunto, superpuesto con el agujero que está por encima de la vértebra suprayacente y el agujero subyacente de la vértebra subyacente, y así sucesivamente, conforma entonces lo que se llama conducto raquídeo. Entonces, dentro de esta columna, así como yo veo unos cuerpos vertebrales superpuestos, detrás de esos cuerpos yo tengo un conducto, que es conducto vertebral o conducto raquídeo, que es el que va a estar conteniendo a la médula. ¿Me van llevando hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Entonces yo voy a tener 24 vértebras libres. ¿Qué quiere decir vértebras libres? Que no se fusionan. Acá tengo 7, acá tengo 12, acá tengo 5. Son 24 vértebras que voy a tener acá sin fusionarse. Y voy a tener 9 vértebras fusionadas, 5 sacras, 4 del coxis, a veces incluso hay un quinto coxis muy pequeñito. ¿Cuál es la función con respecto? Porque miren ustedes que la función de la columna no es solamente proteger a la médula, contener y proteger a la médula, sino que también es mantenernos la estructura axial del esqueleto. El esqueleto entonces tiene como estructura axial a la columna. Eso nos permite a nosotros mantenernos eréctiles, ¿sí? Los animales tienen columna, no le mantienen eréctil, pero le mantienen entonces como eje axial también a su esqueleto. Esta estructura, este conjunto de huesos superpuestos contiene entonces en el espesor de su conducto a la médula, contiene a las raíces de los nervios raquídeos. Acuérdense que los nervios raquídeos tienen dos raíces, una raíz anterior que es motor, una raíz posterior que es sensitiva. Entonces, la médula con las raíces de los nervios están dentro del canal.
A su vez, tanto la médula como esas raíces están rodeadas por las meninges. Esas meninges que están dentro del conducto raquídeo reciben el nombre de meninge raquídea. Y también vamos a tener líquido cefalorraquídeo dentro de este canal. Va a estar, al igual que en el cráneo, ese líquido cefalorraquídeo va a estar circulando por el espacio interaracnoideo o subaracnoideo. Entonces vamos a ver la importancia de este canal. En general, las vértebras constan de dos partes. O tres partes mejor, tres partes. La parte anterior, esto que le estoy mostrando, ¿ven mi puntero? Sí se ve, profe. Sí, profe. Bueno, esta parte anterior es el cuerpo vertebral. Entonces la parte anterior, el cuerpo vertebral. Y después atrás queda el arco vertebral. El arco vertebral está formado por los pedículos, que son unas pequeñas láminas óseas que salen de la cara posterior del cuerpo hacia atrás, pequeñas laminitas óseas, que lo unen con el complejo apofisario. ¿Y qué es el complejo apofisario? Son una serie de saliencias óseas que forman las apófisis. Entonces yo voy a tener una saliencia que va hacia arriba. Esto que le estoy mostrando se llama apófisis articular superior, con la carilla articular superior que se va a articular con la apófisis articular inferior de la vértebra que está por encima. Tengo la apófisis articular inferior con una carilla similar a esta, que es la carilla articular inferior, que se va a articular con la apófisis articular superior de la vértebra que está por debajo, subyacente. De esta apófisis articular salen a los costados unas láminas óseas transversales que se llaman apófisis transversas. Apófisis transversas. Por detrás salen otras láminas óseas que se dirigen hacia atrás para unirse una con la otra, que reciben el nombre de lámina o lámina cuadrilátera. Las láminas cuadriláteras se unen entre sí y dan por resultado otra lámina ósea posterior que recibe el nombre de apófisis espinosa. Entonces yo vuelvo para atrás. Entonces, estos son los cuerpos vertebrales superpuestos y estas son las apófisis espinosas. La parte más posterior, la apófisis espinosa. Ahí no se ve las apófisis transversas porque las apófisis transversas son laterales y en esa posición lateral esto no se ve. Entonces tiene una porción anterior, cuerpo, una porción posterior, macizo apofisario o complejo apofisario, unidos por los pedículos. Y entre el cuerpo y el arco vertebral, que está formado por los pedículos y las láminas, tenemos el agujero vertebral. El agujero vertebral, entonces, es el canal que se forma con la superposición de los agujeros de las vértebras superpuestas y es el sitio donde vamos a encontrar, entonces, la médula espinal, las raíces anterior y posterior de los nervios raquídeos, las meninges raquídeas y en este canal, a diferencia del cráneo, las meninges no están unidas a su conducto óseo. Existe un espacio que está lleno de grasa y de venas voluminosas que recibe el nombre de espacio extradural. Entonces el agujero vertebral, anoten, límites del agujero vertebral, pregunta de examen, por delante la cara posterior del cuerpo de la vértebra, a los costados las láminas y por atrás, perdón, a los costados los pedículos y por detrás las láminas.
al conjunto de pedículo y láminas se le llama arco vertebral. Entonces, el agujero vertebral está formado por el cuerpo de la vértebra y el arco vertebral. El arco vertebral, a su vez, está formado entonces por los pedículos, que es una lámina ósea que une el cuerpo con el complejo apofisario, y el arco vertebral, que forma parte ya del complejo apofisario. ¿Me van llevando? Sí, profe. Sí, profe. Esto vamos a pasar, porque esto lo vamos a ver en anatomía general. Yo voy a ver los detalles que usted tiene que saber para interpretar mejor la parte de neuroanatomía. Entonces, el complejo apofisario está formado por apófisis. Esas apófisis pueden ser pares o impares. La apófisis impar es esta atrás, la apófisis espinosa, que resulta de la fusión de las dos láminas. Mientras que las apófisis, ¿sí?, son pares, las transversales, las apófisis articulares superiores, las apófisis articulares inferiores. Acuérdense entonces, el arco vertebral que delimita conjuntamente con la cara posterior del cuerpo el agujero vertebral está formado entonces por los pedículos y las láminas. Vea usted, el agujero vertebral tiene forma triangular en las vértebras cervicales, redondeada en las vértebras torácicas y nuevamente triangular en la región lumbar, las vértebras lumbares. Y hay un detalle muy importante para la neuroanatomía. Los otros detalles que tienen carilla costal en las vértebras torácicas, etcétera, eso lo van a ver en anatomía general. Lo importante acá es ver cómo está delimitado. Ven usted, el agujero vertebral está en la cara limitado en la cara posterior del cuerpo, la cara interna de los pedículos y la cara interna de las láminas. Estas son las láminas, estas son las láminas, estas son las láminas. Entonces, este es el pedículo, 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 pedículo. Entonces, este es el complejo apofisario, donde están las apófisis. Vean ustedes cómo los pedículos unen el cuerpo con el complejo apofisario y delimitan entonces pedículo más láminas cuadriláteras. Las láminas cuadriláteras forman parte del complejo apofisario. Entonces, pedículo más láminas más cara posterior del cuerpo, agujero vertebral. Eso es para todas las vértebras. Pero vean ustedes que en cada región las vértebras tienen unas características que le diferencian con las vértebras de otras regiones. Pero a nivel de neuroanatomía, ese conducto vertebral está delimitado siempre igual. Y a nivel de la apófisis transversas existe este agujero, que es muy importante, porque por este agujero que se llama agujero transverso, que se encuentra solamente en las vértebras cervicales, por acá transcurre una de las arterias más importantes para la cabeza, que se llama, o para el encéfalo, que se llama arteria vertebral. No solamente es importante para el encéfalo, sino que también la parte más alta de la médula es irrigada por esta arteria que se llama arteria vertebral. Entonces, por este agujero, que se llama agujero transverso, transcurren las arterias vertebrales, las venas vertebrales y el nervio vertebral. Entonces, ¿no? Ustedes que solamente ese agujero transversario o transverso lo vamos a encontrar en las vértebras cervicales. En las otras vértebras no hay. Todas las vértebras, anoten también esto, todas las vértebras cervicales tienen agujero transverso. Pero en la séptima vértebra cervical, la última vértebra cervical, este agujero está cerrado por una membrana, por una pequeña membrana. Entonces la arteria no pasa por el agujero transverso de la séptima. A partir de la sexta para arriba, es decir, que la arteria vertebral se mete en el agujero transverso de la sexta y ahí va subiendo por el agujero de la quinta, sube por el agujero de la cuarta, sube por el agujero de la tercera, sube por el agujero de la segunda, por el agujero de la segunda y después se mete en el agujero
occipital para ingresar al cráneo. Entonces es importantísimo para nosotros, cuando vemos neuroanatomía, este agujero. ¿Cómo dijiste, profe? En el séptimo no entra. En el agujero, en el séptimo, no, la arteria no penetra en el séptimo. Pues en el séptimo tiene agujero transverso, pero eso está cerrado por una membrana. Ah, bueno, profe. Bueno, la articulación de los discos, de los cuerpos vertebrales entre sí, está dado por un disco intervertebral que se llama entonces este tipo de articulación, donde todo el espacio que queda entre un hueso, una superficie ósea y otra superficie ósea de esta articulación, no hay espacio, no hay cavidad articular, eso se llama anfiartrosis. Entonces hay un fibrocartílago que ocupa todo el espacio que queda entre el cuerpo y el cuerpo. Eso es muy importante porque este disco intervertebral tiene dos partes. Una parte periférica que se llama anillo fibroso, vean ustedes acá el anillo fibroso, y una parte central o núcleo pulposo. Este núcleo pulposo es como una gelatina. Como una gelatina. Y vean ustedes acá, este es el cuerpo, ¿sí? El cuerpo por encima o por debajo del cuerpo vamos a encontrar este anillo que es esto. Por detrás del cuerpo está acá el orificio, el agujero vertebral, cara posterior del cuerpo. Esta es la lámina, este es el pedículo, perdón, cara interna del pedículo. Esta es la lámina, cara interna de la lámina. Ven ustedes, entonces este es el agujero vertebral. Ahí tenemos a la médula, sustancia blanca, sustancia gris de la médula. Este espacio, que es muy importante, espacio extradural. Acá vamos a tener meninges y las raíces anteriores y posteriores. Y en este espacio, en blanco acá, ahí vamos a tener tejido graso y muchas venas. Son las venas extradurales. Entonces acá tenemos este disco intervertebral, entonces, que está entre los cuerpos vertebrales. ¿Y qué tiene que ver eso con la neuroanatomía? Ven ustedes, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un esfuerzo desmedido, cuando se hace un esfuerzo desmedido, este anillo fibroso se puede romper. Acá este anillo está pintado en rosado acá, esto es normal, está pintado en rosado, y si hay un esfuerzo brusco, ese anillo se puede romper. ¿Y qué pasa cuando se rompe ese anillo, esta lámina, este anillo fibroso? Si se rompe este núcleo pulposo, generalmente va hacia atrás. ¿Y qué pasa cuando va hacia atrás? Y puede comprimir, ¿sí? Puede comprimir, esto se rompe y esto se mete hacia atrás y puede comprimir las raíces nerviosas, puede comprimir directamente a la médula, ¿sí? Entonces, a eso, cuando se rompe este anillo fibroso y este núcleo pulposo se mete dentro del canal raquídeo, eso es lo que se le llama hernia de disco. Y es algo que ustedes van a ver muchísimo. Ustedes como kinesiólogos van a tratar muchísimo casos, sobre todo aquellos que van a hacer kinesiología o fisioterapia de neurológicos, pacientes neurológicos. Entonces, esta es una patología muy frecuente para ustedes. Entonces, tienen que entender bien eso, ¿sí? Ahí se ve cómo comprime una raíz nerviosa o puede comprimir directamente a la médula. ¿Me llevan ahí? Acá vemos otro lindo esquema, cómo se rompe el anillo periférico fibroso del disco y el núcleo pulposo se hernia, se proyecta, pudiendo entonces comprimir una raíz nerviosa o meterse directamente acá en el canal y comprimir, puede comprimir el nervio, puede comprimir las raíces, puede comprimir directamente la médula. Cada región de la columna tiene sus propias características. Cada región de la columna tiene sus propias características. Todos tienen su cuerpo, excepto la primera vértebra. La primera vértebra cervical no tiene cuerpo y se llama atlas. La segunda vértebra, ¿sí? La segunda vértebra es el atlas, que en vez de tener un cuerpo, tiene un arco anterior, un arco posterior, y acá en el arco posterior se va a meter esto de la segunda vértebra, esta saliencia de la segunda vértebra, que se llama apófisis odontoides o diente de la segunda vértebra, que recibe el nombre de axis. Entonces, las dos primeras vértebras tienen nombre propio. La primera vértebra, C1, se llama atlas, no tiene cuerpo, y C2 se llama axis. Y C2, por encima del cuerpo, tiene este diente o apófisis odontoides que se mete
¿sí? Que se mete acá atrás del arco anterior del atlas y es sostenido por un ligamento que se llama transverso acá y sería el equivalente al cuerpo de atlas, pero es del axis, de C2. Entonces, este atlas, esta vértebra atlas tiene una entonces arco anterior, un arco posterior y masas laterales. Las masas laterales en la cara superior tiene esta superficie que se llama superficie articular superior o cavidad glenoidea. Esta cavidad glenoidea que está en la masa lateral, cara superior de la masa lateral, se articula con los cóndilos del occipital. Y vean ustedes que acá tiene un agujero transverso. Por acá, entonces, sale la arteria vertebral se va un poquito hacia atrás y ahí se mete, ¿sí? Por este surco, recorre este surco y ahí hacia arriba se mete ya en la cabeza, se mete por el agujero del occipital. Entonces el atlas se articula, esto sería equivalente a la apófisis articular superior, esto se llama cavidad glenoide. Entonces la apófisis articular superior tiene una cavidad articular, dijimos, y acá la masa lateral sería equivalente a la apófisis articulares y en su cara superior la cavidad glenoidea entonces se articula con los cóndilos del occipital. Entonces ahí se mete, ¿sí? Este es el arco anterior, estas son las masas laterales, estas son las cavidades glenoideas y ven ustedes acá, es lo importante, ven ustedes acá, esta es la séptima vértebra cervical, ven ustedes que esta arteria que nace de la subclavia es la arteria vertebral, pasa por delante de la apófisis transversa de la séptima y después ya se mete en el agujero transverso. Se mete acá y va subiendo por la apófisis transversa de todas las vértebras y después pasa hacia atrás y recorre este canal o este surco que está en el arco posterior y ahí ya se mete en la cavidad craneal. Ahí se mete en la cavidad craneal. Entonces vean ustedes cómo la apófisis odontoides del axis se articula con el arco anterior. Eso se llama articulación atlantoaxoidea media. Es una articulación del tipo elastrocoides y está mantenido, ¿sí?, en su lugar por estos ligamentos. Acá tenemos un ligamento que va de la masa lateral a la otra masa lateral. Se llama ligamento transverso, ¿sí?, del atlas para el axis y por encima que se va entonces desde el occipital, ¿sí?, hacia la apófisis odontoide. Acá tenemos entonces los ligamentos alares. Pero eso vamos a ver con más detalle en ahí vemos, este es el atlas, este es el axis, esta es la apófisis odontoide que se está articulando con el arco anterior. Entonces la arteria sale por acá, la arteria vertebral va viniendo por este agujero transverso, perdón, pasa por este agujero transverso, después por encima del arco posterior, pasa, se mete acá y después ingresa al cráneo por este agujero que es el agujero vertebral. Pero vamos a tener ligamentos, ¿sí?, que mantienen también unidos entonces a los cuerpos vertebrales. Entre los cuerpos vertebrales, ahí vemos nuevamente cómo están mantenidos. Estos son los ligamentos transversos y estos son los ligamentos alares. Ahí vemos, va de la apófisis odontoides, ¿sí?, hasta el occipital. Estos son los ligamentos alares y este ligamento transverso que mantienen entonces la apófisis odontoides unido al arco anterior del atlas. Existen algunas características de las vértebras, otra vez dentro de las vértebras axilares cervicales. Vean ustedes que la apófisis espinosa de la séptima es bien grande. Ese es el límite del cuello. Si ustedes se tocan en la parte posterior central de su cuello, van a ver que en la parte baja tiene una saliencia ósea. Eso es la apófisis espinosa de la séptima. Eso me marca a mí que esa es la última vértebra cervical. A partir de ahí comienza el tórax. Por eso es que a la séptima vértebra cervical se le llama también vértebra prominente. La columna dorsal tiene normalmente una cifosis. Una cifosis significa que hay una concavidad de la columna hacia adelante. La columna cervical tiene una lordosis. Quiere decir que hay una convexidad anterior.
La columna dorsal tiene una cifosis. Y la columna lumbar otra vez tiene una lordosis. Existen características especiales, pero bueno, eso ya dijimos que vamos a verlo con anatomía general. Acá, la característica específica de la vértebra que usted tiene que acordarse es esto, agujero transverso. ¿Por qué? Y porque por ahí pasa, como les digo, el paquete vertebral. El sacro, el coxis, forma parte de la pelvis ósea y resulta de la fusión de 5 vértebras. ¿Sí? Fusión de 5 vértebras. Acá tenemos los agujeros sacros anteriores, por ahí salen las raíces, los nervios anteriores, y por acá salen los nervios posteriores. Los ligamentos. Acá tenemos el disco intervertebral con el anillo fibroso, la parte pulposa. Ven ustedes como si esto se hernia por ahí, va hacia el agujero vertebral. Acá tenemos el cuerpo, el disco intervertebral entre ellos. Esto tiene una pseudocápsula, no tiene una cápsula verdadera, una pseudocápsula. Y por delante tenemos un ligamento que se llama ligamento vertebral o longitudinal común anterior. Por detrás tenemos ligamento longitudinal posterior. Esta es una vista posterior, este es el ligamento longitudinal posterior. Entre las apófisis transversas tenemos los ligamentos intertransversos. Entre las láminas tenemos los ligamentos amarillos. Acá tenemos un lindo esquema. Esta es una lámina, esta es una apófisis espinosa, esta es la apófisis transversa, ligamento intertransverso, ligamento vertebral común anterior, ligamento vertebral común posterior. Entre la apófisis espinosa y la otra tenemos ligamento interespinoso, y por fuera, ¿sí?, posterior, ahí tenemos ligamento supraespinoso, que en el cuello recibe el nombre de ligamento nucal. Ahí estamos viendo entonces el contenido raquídeo, muy importante. La médula, con los vasos sanguíneos de la médula, con las raíces anteriores y posteriores del nervio raquídeo, las meninges y el espacio extradural. El espacio extradural tiene grasa y tiene abundantes venas. Ahí vemos nuevamente el agujero vertebral. Acuérdense los límites, cuáles son las partes generales de una médula, de la columna, de las vértebras. Y acuérdense que a nivel cervical hay algo específico, ¿sí? Todas las regiones de la columna tienen vértebras con detalles específicos, pero a nosotros acá el detalle específico que nos interesa es el agujero transverso. El agujero transverso. Acá vemos entonces la médula, ¿sí?, la médula rodeada por las meninges y las raíces anteriores. Acuérdense, las raíces anteriores son motoras y las raíces posteriores son sensitivas. Y a nivel de la raíz sensitiva tenemos el ganglio raquídeo, que es el sitio donde está la primera neurona de la vía ascendentes. Y los nervios, así como vimos, los nervios tienen el color blanco porque están rodeados por mielina, y cada nervio, bien, o sea, que tiene cientos de pequeños axones. Pues los axones son microscópicos. Entonces, para que nosotros veamos un nervio, tenemos que tener varios axones reunidos para que sean visibles a simple vista. Y cada uno de esos axones están rodeados por su vaina de mielina. ¿Quién se acuerda cómo está formado la vaina de mielina en los nervios? Células de Schwann, ¿puede ser? Perfecto, célula de Schwann. Entonces acá tenemos cada 1 milímetro más o menos una célula de Schwann que le va a producir entonces su vaina de mielina a cada axón, y eso está rodeado por una vaina fibrosa, que es lo que le da el color blanco a los nervios. ¿Sí? Entonces estos son los nervios periféricos que van saliendo entonces del canal raquídeo. ¿Por dónde sale? ¿Por dónde sale el nervio? ¿Por dónde sale este nervio? Por el espacio que queda entre un pedículo y otro. ¿Sí? Por acá salen los nervios. Ven que está saliendo por encima de este pedículo. Si nosotros podemos otra vértebra acá, va a estar saliendo por debajo del pedículo de la vértebra que está por encima. Entonces, la superposición, anoten esto, la superposición de los pedículos determina un agujero. ¿Sí? Determina un agujero. Este agujero, que se llama agujero de conjunción o de conjugación entre un pedículo y otro.
¿Por qué es importante el agujero de conjunción? Porque por el agujero de conjunción salen los nervios raquídeos. Entonces, los nervios raquídeos salen en el espacio que queda entre los pedículos. Ese espacio tiene un nombre que se denomina entonces agujero de conjunción. Entonces ahí va saliendo por el agujero de conjunción los diferentes nervios raquídeos. Son 31 pares de nervios raquídeos. Bueno, el continente craneano lo vamos a ver en la próxima semana con un poquito más de detenimiento. Hay algunos detalles que tenemos que también manejar para comprender bien la neuroanatomía. ¿Alguna consulta, jóvenes? No, profe. De mi parte no, profe. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. ¿Estamos? La próxima semana Gracias, profe. la próxima semana es